En 2025, el estrecho de Taiwán se ha convertido en el epicentro de una posible confrontación global. China intensifica sus ejercicios militares alrededor de Taiwán, mientras el mundo observa con preocupación. ¿Estamos al borde de una guerra que redefinirá el orden mundial? Las tensiones entre China y Taiwán han alcanzado un punto crítico. En los últimos meses, Beijing ha incrementado sus ejercicios militares en torno a la isla, movilizando más de 125 aviones de combate en maniobras que simulan un bloqueo total. Estas acciones no solo buscan intimidar a Taiwán, sino también enviar un mensaje rotundo a la comunidad internacional sobre la determinación de China de reunificar la isla bajo su mandato. Por otro lado, Taiwán ha respondido con firmeza, desplegando aviones, buques y sistemas de misiles en respuesta a las incursiones chinas. El presidente taiwanés ha prometido aumentar el presupuesto de defensa y fortalecer las alianzas internacionales para contrarrestar la creciente amenaza. El conflicto entre China y Taiwán no es reciente. Sus raíces se encuentran en la Guerra Civil China, comprendida entre los años 1927 y 1949, un conflicto entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, el partido nacionalista que gobernaba China hasta entonces. Tras años de guerra, el líder comunista Mao Zedong emergió como vencedor, estableciendo en 1949 la República Popular China en Beijing. Mientras tanto, los nacionalistas del KMT, liderados por Chiang Kai-shek, escaparon a la isla de Taiwán, donde declararon la continuidad de la República de China. Desde ese momento, Beijing ha considerado a Taiwán una provincia rebelde, esperando la inevitable reunificación. Pero en la isla, el gobierno nacionalista desarrolló una identidad propia, transformándose en una democracia moderna y una de las economías más avanzadas del mundo. Durante varias décadas, la comunidad internacional reconoció a Taiwán como el gobierno legítimo de China, pero en 1971 la ONU cambió su postura y otorgó el asiento chino al régimen de Beijing, dejando a Taiwán fuera del organismo internacional. A partir de ese momento, cada vez más países dejaron de reconocer a Taiwán como un estado soberano, siguiendo la política de una sola China impuesta por Beijing. Taiwán opera como un país independiente, con su propio gobierno, ejército y sistema económico, pero a nivel diplomático sigue en una zona gris, ya que Beijing impide su reconocimiento oficial y ha advertido que el uso de la fuerza sigue sobre la mesa si Taiwán declara formalmente su independencia. Hoy, Taiwán se encuentra en una posición única en el mundo. Es una democracia que funciona como un país independiente, pero no puede ser reconocido oficialmente como tal. Y aunque la disputa ha permanecido en un frágil equilibrio durante décadas, en los últimos meses China ha dado pasos alarmantes para cambiar esta realidad. Seguidamente analizaremos cómo Beijing ha intensificado la presión militar sobre Taiwán y por qué el mundo está en alerta máxima. El ejército chino ha rodeado Taiwán con aviones y barcos de guerra. Las alarmas están encendidas. ¿Estamos al borde de una invasión? Beijing ha lanzado las maniobras militares más agresivas en décadas, simulando un bloqueo total de la isla. Desde finales de 2024, China ha intensificado claramente sus operaciones militares cerca de Taiwán, como nunca antes lo había realizado. Lo que antes eran simples ejercicios ahora se han convertido en simulaciones de guerra real, diseñadas para demostrar que Beijing está listo para tomar la isla por la fuerza si es necesario. En los últimos meses, el ejército chino ha desplegado flotas de buques de guerra patrullando el estrecho de Taiwán, más de 150 incursiones aéreas en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y ha realizado pruebas de misiles hipersónicos que podrían alcanzar objetivos en cuestión de segundos. Beijing ha dejado claro su objetivo. Taiwán debe ser reunificado con China, por medios pacíficos o por la fuerza si es necesario.
Taiwán no se ha quedado de brazos cruzados. En respuesta, ha activado sus sistemas de defensa, desplegó su flota aérea y ha realizado ejercicios militares con misiles antibuque y simulaciones de combate urbano en caso de invasión. Estados Unidos ha enviado buques de guerra a la región y ha advertido a China que una invasión tendría consecuencias graves. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente intervendría Estados Unidos si China ataca? Las próximas semanas podrían definir el destino de Taiwán. China ha dejado claro que está dispuesta a ir hasta el final, y Taiwán está preparando su defensa con ayuda de aliados internacionales. Pero, ¿puede realmente Taiwán resistir a la mayor potencia militar del mundo? China tiene el ejército más grande del mundo, pero Taiwán ha pasado décadas preparándose para un ataque. Con misiles avanzados, estrategias de defensa costera y alianzas clave, ¿puede Taiwán resistir una invasión china? A pesar de la gigantesca diferencia en tamaño y poder militar entre China y Taiwán, la isla no es un blanco fácil. Taiwán ha invertido en una defensa sofisticada diseñada para hacer que una invasión china sea extremadamente costosa y difícil de ejecutar. Taiwán ha adoptado la estrategia conocida como defensa de puercoespín, que consiste en hacer que cualquier invasión china sea extremadamente costosa y dolorosa. ¿Cómo afronta esta defensa? En primer lugar, mediante la fortaleza en defensa aérea y marítima, desplegando sistemas de misiles Patriot y Skybow, 3 capaces de interceptar misiles chinos en el aire, y seguidamente, de flotas de drones y misiles antibuque para atacar barcos chinos antes de que lleguen a la isla. En segundo lugar, mediante una estrategia de guerra asimétrica que consiste en drones kamikaze, guerra electrónica, ciberataques contra las comunicaciones de China y minas submarinas para impedir el desembarco de tropas chinas en las playas de Taiwán. Por último, mediante alianzas estratégicas. En ese sentido, Estados Unidos ha aprobado nuevas ventas de armas a Taiwán, incluyendo misiles Harpoon y F-16 de última generación. Japón y Australia han reforzado su cooperación militar en caso de conflicto. Aunque Taiwán tiene una defensa formidable, muchos expertos advierten que sin el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, una invasión china prolongada sería devastadora. La gran incógnita es, ¿realmente intervendría Estados Unidos si China decide atacar? Las fuerzas de Taiwán están preparadas para defender su soberanía, pero sin refuerzos internacionales, el panorama se vuelve mucho más incierto. Estados Unidos ha advertido a China que no toque Taiwán, pero ¿realmente arriesgaría una guerra para defender la isla? Si Washington interviene, el mundo podría enfrentarse al conflicto más peligroso del siglo XXI. Desde hace décadas, Estados Unidos ha mantenido una política de ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán. Oficialmente, Washington no reconoce a Taiwán como un país independiente, pero al mismo tiempo lo apoya con armas y asistencia militar. El gran dilema es, ¿intervendrá Estados Unidos en caso de una invasión china? El presidente de Estados Unidos ha declarado recientemente que defenderán a Taiwán en caso de un ataque chino, pero dentro del gobierno y el Pentágono hay una profunda división. ¿Realmente vale la pena arriesgar una guerra contra China? ¿Qué haría Estados Unidos en caso de invasión? Existen 3 escenarios posibles. El primero es sin duda el más conservador. Se trata de ofrecer suministro de armas y apoyo indirecto. Estados Unidos podría enviar más armas y ofrecer entrenamiento militar, tal y como hizo en el conflicto de Rusia y Ucrania. El segundo consistiría en una intervención militar parcial mediante el uso de bloqueos navales y ataques selectivos contra fuerzas chinas. El tercero sería el más agresivo, que implicaría ir a la guerra total contra China. Es sin duda el escenario más peligroso, dado que Estados Unidos y sus propios aliados podrían entrar en combate directo. China ha advertido que cualquier intervención de Estados Unidos sería considerada una agresión directa. Beijing
Ha amenazado con atacar bases militares estadounidenses en Japón, Guam y hasta en Hawái. Si Estados Unidos decide intervenir, estaríamos ante un enfrentamiento entre las dos superpotencias más grandes del planeta. Un error de cálculo podría desatar una guerra global. Si China ataca Taiwán, el mundo entero podría verse arrastrado a un conflicto sin precedentes. ¿Estamos al borde de la guerra más peligrosa del siglo XXI? Durante años, el mundo ha debatido si China realmente se atrevería a invadir Taiwán. Algunos expertos creen que Beijing solo usa la presión militar como estrategia de intimidación, pero otros advierten que un ataque podría ser inminente. ¿Qué tres escenarios posibles podrían darse en un conflicto en Taiwán? El primero de ellos sería un bloqueo total de la isla. China podría rodear Taiwán con su marina y prohibir la entrada y salida de barcos y aviones. Este bloqueo cortaría el acceso de la isla a suministros básicos, debilitándola sin necesidad de una invasión directa. Las consecuencias serían nefastas, dado que Taiwán colapsaría económicamente y Estados Unidos y sus aliados tendrían que decidir si intervienen o no. El segundo escenario sería una invasión rápida y devastadora. China podría lanzar una ofensiva relámpago, con miles de soldados desembarcando en las playas de Taiwán en cuestión de horas, apoyados por ataques aéreos y misiles de precisión. Las consecuencias de esta acción serían encontrarse con una alta resistencia taiwanesa, un combate urbano intenso en las ciudades más importantes y que Estados Unidos y Japón se vieran expuestos y obligados a intervenir. El tercer escenario sería una guerra total con intervención de Estados Unidos. Si Estados Unidos interviene militarmente en Taiwán, el conflicto podría escalar a una guerra global. Japón, Australia y otras naciones podrían unirse a la defensa de Taiwán, mientras China podría lanzar ataques a bases estadounidenses en el Pacífico. Esta escalada tendría consecuencias de mucho calado, como el uso de misiles hipersónicos y una guerra cruzada cibernética. También se producirían posiblemente ataques contra infraestructuras estratégicas y tendría un alto impacto global en la economía y en las cadenas de suministro. Taiwán produce más del 60% de los semiconductores del mundo. Una guerra interrumpiría la producción, causando una crisis tecnológica global sin precedentes. Adicionalmente, nos encontraríamos con un aumento en el precio del petróleo y el gas. Las rutas comerciales del Indo-Pacífico quedarían paralizadas, afectando los mercados de energía. Las tensiones en otras regiones serían igualmente inevitables. Rusia y China podrían coordinar movimientos en Ucrania y el mar de China Meridional, generando múltiples frentes de conflicto. Estamos ante un punto de inflexión. Si la diplomacia falla, el mundo podría entrar en una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Taiwán está en la mira de China, Estados Unidos está en alerta, y el mundo entero observa con preocupación. ¿Será esta la crisis que defina el futuro del orden mundial o aún queda una salida pacífica? A pesar de las crecientes tensiones, aún hay una última línea de defensa, la diplomacia. La pregunta es, ¿será suficiente para evitar la guerra? Actualmente, existen tres caminos que podrían evitar el conflicto armado. Afrontar unas negociaciones directas entre China y Taiwán. China ha dejado claro que rechaza cualquier independencia formal de Taiwán. En un posible acuerdo, Beijing podría ofrecer a la isla un estatus especial con cierta autonomía, similar al modelo de Hong Kong. El problema de esta propuesta es que Taiwán rechaza ser gobernado bajo el control de Beijing. La sociedad taiwanesa ha mostrado un fuerte rechazo a un acuerdo similar al de Hong Kong. Otro camino sería forzar una mediación internacional. La ONU y potencias como la Unión Europea han tratado de mediar en la crisis. La idea sería encontrar un punto medio donde se garantice la soberanía de Taiwán sin que China lo vea como una provocación.
China no acepta la intervención extranjera en asuntos internos. Estados Unidos y sus aliados podrían no estar dispuestos a negociar con Beijing en sus términos. Por último, forzar un acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir tensiones. Algunos analistas creen que Estados Unidos podría negociar concesiones con China para evitar la guerra, como limitar la venta de armas a Taiwán a cambio de una reducción de la presencia militar china en la región. Esto tendría un alto coste para Estados Unidos, ya que arriesgaría su credibilidad internacional si abandona a Taiwán. Y, como contrapartida, China podría usar el acuerdo para ganar tiempo antes de otra escalada futura. Las decisiones de Beijing, Washington y Taipei en los próximos meses determinarán el futuro del Indo-Pacífico. Si China sigue aumentando la presión y Taiwán resiste, el conflicto será inevitable. Pero si la diplomacia logra abrir una brecha, aún hay esperanza de evitar el desastre. Lo único seguro es que el destino de Taiwán no solo definirá el futuro de la región, sino que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder global. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían cambiar el curso de la historia. ¿Habrá una salida diplomática? ¿O estamos al borde de un conflicto que sacudirá el mundo? La crisis entre China y Taiwán no es solo un conflicto regional. Es un choque entre dos visiones del mundo, un enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, entre independencia y reunificación. Lo que suceda aquí podría redefinir el equilibrio de poder global. Si China lanza un ataque, la respuesta de Estados Unidos y sus aliados determinará si nos enfrentamos a un conflicto limitado o a una guerra de escala mundial. Pero si la diplomacia logra prevalecer, podríamos estar ante una nueva era de negociación y estabilidad, aunque realmente frágil. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que China tomará Taiwán por la fuerza? ¿Estados Unidos realmente intervendría? ¿O aún hay esperanza para una solución pacífica? Las piezas en el tablero global siguen moviéndose. Taiwán es solo una de las muchas fichas en esta partida de ajedrez geopolítico. Pero, ¿qué pasa con Ucrania? ¿Con la rivalidad entre Estados Unidos y China? ¿Con el futuro de Oriente Medio? El mundo está en una encrucijada, y cada conflicto es un eslabón en una cadena que definirá el siglo XXI. No te detengas aquí. Sigue explorando los vídeos que te recomendamos y descubre cómo se están reconfigurando las grandes potencias. El equilibrio mundial está cambiando. ¿Estás listo para sumarte a este rompecabezas geopolítico?